bienvenidos a esta nueva emisión de Sin Filtros México. Me acompaña Francisco de Ángelo de Benemex y Carlos Ibarra desde el DF. Bienvenidos ambos. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarles desde la Ciudad de México. Hola, ¿cómo están? Y queremos saludar a toda la gente que a esta hora se une a nuestras diversas plataformas. Un saludo especial a nuestros amigos de YouTube y al Superchat, donde tenemos las mejores opiniones. Es el chat más inteligente de la plataforma. Bienvenidos todos los miembros de nuestro canal de YouTube Sin Filtros, al igual que los de Rumble. Un saludo especial a nuestros moderadores, a nuestras llaves azules. Y esta emisión también se une a Distrito TV. Por favor, síganlos en sus redes sociales, en su aplicación. En este momento hay muchos temas que tratar en México. Tenemos el problema de las elecciones, el problema de la abstención electoral, así como también la escogencia de candidatos para las elecciones presidenciales, qué es lo que hay allí, qué estrategia se está llevando y no, por supuesto que no dejaremos de lado en esta emisión el problema que hay con la inmigración, con todas aquellas personas que están llegando a México para tratar de venir a los Estados Unidos. Así es que empecemos con Francisco de Ángelo de Benemex. Adelante. Hemos tenido tiempo sin hablar, sin conversar, sin discutir, y resulta que aquí pasó que hubo unas elecciones muy importantes en México, que fueron las del Estado de México, que nos afectan a todos, porque el Estado de México es el estado con mayor número después de la Ciudad de México, del DF, lo que era el DF, hoy en día Ciudad de México, de votantes. Entonces, quien lograba quedarse con la gobernación del Estado de México, un estado que siempre ha sido gobernado por el PRI, resulta que tuvimos votaciones y este mes, a principios de este mes, y resulta que ganó Morena. Pero hay cosas raras que pasaron. Yo fui observador electoral, eso fue un domingo, y me paseé por el Estado de México, un estado muy grande. Yo creo que es un estado que ha sido creado para competir en cierta forma en desarrollo, en manejo de presupuesto y también en darle otra opción a personas que quieran vivir en la Ciudad de México, pero ya es Estado de México otro estado. Tiene un desarrollo impresionante. Está Toluca, que es una ciudad industrial muy importante aquí en México, su capital. Y me di vueltas por Metepec, por Ecatepec, por barrios, porque me invitó el PAN a ser observador. Y bueno, ¿qué observé? Que la gente fue a votar, pero también observé que no fue a votar tantas personas como yo pensaba. Yo pensaba que iba a ser masivo y resulta que no fue así. Fueron personas, pero no en la masividad que yo esperaba, y pensando que es un estado que si se perdía, se pierde el control de la oposición de recursos y de votos para el 2024. Resulta que en números, el PRI logró 1.700.000 votos, que el PRI es el partido que gobernaba ahí. El PAN no le fue a votar la gente, solamente logró 700.000 votos, y el PRD, que es una decisión, es de donde nació Morena, el partido de gobierno hoy en día, 183.000 votos. ¿Qué me llama la atención acá? Que la clase media mexicana del Estado de México no salió a votar. Y hay unas denuncias también que cambiaron el padrón. Personas las movieron de Veracruz y de estados del sur para Estado de México, pero también si te pones a ver los números, pudieron haber movido Morena a 100, 200, 300.000 personas, pero eso no significa que hubiesen cambiado la elección. Pero después de esto se generó una frustración, una gran crítica a los partidos. El presidente del PRI, Alito Moreno, criticó mucho al ex gobernador de la entidad, diciendo de que como tiene causas de corrupción, mandó a su gente a votar por Morena,
pero yo viendo el análisis aquí, lo que me doy cuenta es que la gente del PAN, o sea, el PAN es un partido de derecha acá, no salió a votar o no hizo su trabajo. Entonces, la candidata que era de oposición, Alejandra del Moral, que era de una unidad de todos estos partidos, no logró el cometido. Esto crea tremendo problema para las elecciones de 2024 en México, porque puede que terminemos, puede cambiar la balanza, pero en estos días también se empezó a dar las reglas de cómo se iban a elegir los candidatos presidenciales de Morena y de la coalición democrática de la oposición para 2024. Carlos, ¿qué opinas de esto? Muchas gracias. Pues sin duda coincido con varias de las cosas que dices, querido Francisco Maybord. El fenómeno que vimos en el Estado de México tiene mucho que ver efectivamente con que fue la clase media la que no salió a votar. Algo que era muy curioso es que se hicieron diferentes llamados, sobre todo en la comunicación directa, en Electronic Word of Mouth, como se le conoce al mandar un mensaje a través de redes sociales o a través de WhatsApp, en el cual incluso hasta en tono de broma se le decía a las personas que todos aquellos que viven de nuestros impuestos, es decir, las personas que son beneficiados por el presidente y sus programas pues hay que decirlo, clientelares, todos estos que reciben las tarjetitas para mamás solteras, para jóvenes que ni estudian ni trabajan, etcétera. Se les advertía a la clase media, todos esos que viven de tus impuestos sí van a salir a votar tempranito. Si quieres que esto cambie, sal a votar. Y el fenómeno que ocurrió fue exactamente el contrario, es decir, hubo una total apatía, como mencionaba Francisco, la elección se definió por 49% de la base de los votantes, y de ese porcentaje casi todos eran la base electoral del presidente López y su partido Morena. Algo que es también muy interesante y que fue puesto sobre la mesa por diferentes analistas en medios de comunicación, entre ellos la doctora María Amparo Casar, una de las politólogas más reconocidas aquí en México, es que la guerra de las encuestas que se llevó a cabo durante el tiempo previo a esta elección, con diferentes grados de error que resultaron al final, daban a la candidata Delfina Gómez como virtual ganadora hasta con 21 puntos de ventaja. Al final fueron 8 puntos, pero si hablamos de 8 a 21, digo, había evidentemente una diferencia importante, una manipulación importante, y lo que analizaba esta doctora, esta especialista, es que al final del día lo que ocurrió es que gran parte de la clase media se quedó con la idea sembrada en su cabeza de que la elección ya estaba definida y por lo tanto muchas personas adoptaron la actitud de ¿para qué salgo a votar si esto ya está definido? Hay un fenómeno social que está ocurriendo en México que muchos de mis paisanos son muy buenos para quejarse en redes sociales, para hacer memes, para lamentarse todos los días cada que pasa alguna situación fuerte aquí en México o alguna decisión equivocada por parte de las autoridades, se quejan, pero no son capaces de parar y salirse a votar. Entre otras cosas, y esto ya es un análisis personal, esto es algo que he venido estudiando. Estoy desarrollando elementos para fortalecer la hipótesis o demostrar la hipótesis de que también el clasismo tiene mucho que ver. Esto es una cosa muy importante, amigos. Es difícil, pero hay que reconocerlo. México sigue siendo un país clasista. Y la comunicación oficial del gobierno, tanto en la prensa, tanto en el ejercicio cotidiano de adoctrinamiento llamado conferencia mañanera, tanto como en anuncios de radio y televisión, ha sido el dirigir las campañas de voto hacia las clases pero más populares, hacia la base de la pirámide, como se dice en economía, y sembrado en la clase media que tiene aún arraigados esos pensamientos clasistas,
la idea de que salir a votar es algo de nacos. Naco en México significa, no sé cuál sea el equivalente en Latinoamérica, en España sería macarra, que votar es algo que hacen los macarra, porque son los que tienen que salir a votar para recibir el dinero del presidente. Ahí está el resultado. Mucha ignorancia, sí. Mucho clasismo, sí. Ahí están las consecuencias. Desafortunadamente, pues estamos ante una situación en la que tristemente duele reconocerlo, pero pareciera que la población en México tiene el gobierno que merece, dados estos resultados y dado esto que está ocurriendo. Lamentable, sin duda. Y esto apenas comienza porque el Estado de México, como bien decía Francisco, se ha considerado, tradicionalmente el termómetro porque es un año antes de la elección federal. Entonces esto nos da un parámetro de lo que muy posiblemente vamos a ver el año próximo, 2014. Dejaría aquí el comentario. Importante destacar lo que dice Francisco y lo que dice Carlos, porque en el marco del estudio que se ha venido realizando sobre lo que se llama la dictadura científica y los mecanismos de ingeniería social, se ha justamente tocado una variable que acaba de mencionar Carlos, y es el hecho de que la gente califica a los votantes que necesariamente podrían alterar el resultado de los candidatos del sistema, es decir, de este modelo autoritario del socialismo del siglo XXI, como extraviado. Calificamos como esto o aquello para que no se inserten. Creo que este tema lo debemos observar en la medida en que se vaya presentando, porque es una variable de estudio. Es para evitar, es decir, para inactivar al votante que va en contra del sistema. Y esos son mecanismos muy bien perfeccionados, deliberados, que se hacen a través de mensajes, de las redes sociales, de los medios de comunicación, usando la técnica del metamensaje para que la gente vaya y no se enamore, trate de evitar para no rayarse, y pasa en sociedades donde hay profundas fracturas sociales. Así que este tema, Carlos, Francisco, vamos a tenerlo en cuenta porque sin duda alguna se está estableciendo en México lo que ya ha ocurrido en otros países, y con la ingeniería social se logra este objetivo, al igual que con la ingeniería lingüística. Adelante, Frank. Definitivo, yo lo que quería era hacer una reflexión. Cuando nosotros estamos en este tipo de sociedades donde el grupo del poder abusa, o sea, porque es verdad la reflexión de Carlos, o sea, tienen en campaña, o sea, Morena no es un partido político, Morena es un movimiento para ganar elecciones. Y estos siervos de la nación, por ejemplo, que son muy similares a los círculos bolivarianos, ojalá Dios quiera que nunca los armen y terminen armados matando gente como pasó en Venezuela, tienen todo el tiempo en campaña. El presidente tiene horas y horas en campaña, entonces eso hace un sentimiento de frustración y la gente no está atenta, o sea, la gente está trabajando, está en su día a día y no está atenta a la problemática y piensa que gane uno u otro. Este es un país en el cual no ha habido una interrupción de su sistema político como tal, como golpes de Estado, ese tipo de cosas, o guerras civiles que se vivieron en Centroamérica. Entonces, sí había la dictadura del PRI, pero eso fueron 70 años, ¿no?, ininterrumpidos de un sistema. Entonces, aquí hay un sentimiento que esto no va a cambiar, que el sistema se va dañando, degradando, pero que no va a llegar a límites, y siempre te viven repitiendo que si pasa lo de Venezuela, Estados Unidos está al lado, que sabemos que Estados Unidos hoy en día, vemos el caso de Nicaragua, de Cuba, de Venezuela, no hace absolutamente nada, más bien se alía o los deja pasar, o sea, eso no es solución. No fueron a votar porque yo creo que no están conscientes, las clases más que todas las medias, del problema. Y lo otro es la brutal comunicación que hay del partido de gobierno con todas sus fuerzas
con el dinero dando dinero de esas tarjetas del bienestar. Hoy en día han quitado una cantidad de medicinas, una cantidad de servicios médicos. Es más, hasta las normas oficiales mexicanas médicas las han quitado para que usted va al Seguro Social mexicano y no esté obligado. O sea, eso es lo más, por decir, neoliberal del planeta. O sea, aquí la salud se privatizó y si usted va al Seguro Social, no hay quien lo atienda, se pone una lista interminable, o sea, tiene que pagar la salud. Es la verdad y nadie lo dice. Entonces, como les están dando con estas tarjetitas ayuda directa a nombre del presidente, a nombre del partido, a nombre del gobierno, a las personas dicen, tengo 2,000 pesos, que son como $100 al mes, yo con eso ya la hice, pero lo que no se dan cuenta, o se van a empezar a dar cuenta cuando ya sea muy tarde, que no tienen medicinas, que no tienen salud, que no tienen quien les cuide los niños porque había programas de cuidado de niños, una cantidad de programas que se han ido quitando para darles esos 2,000 pesitos o más. Hay programas que son mayores, pero la persona no le va a alcanzar ese dinero. Si se enferma, se va a morir. Entonces, creo que hay que estar atentos si quieres rescatar tu democracia. Nosotros sabemos por experiencia propia, los venezolanos, que la pérdida de democracia es pérdida de todo. Vamos a perder nuestro trabajo, vamos a perder nuestra industria, vamos a perder nuestro dinero, nuestras casas, nuestros coches y la educación, la salud y nuestras vidas o las vidas de familiares. Eso es 2 más 2 es 4. Pero ellos no lo ven así. Yo creo que hay una salida. Yo creo que hay gente despertando, por un lado, hay otra gente que no tanto. En el análisis, o sea, la brutal comunicación después fue el PRI, el PAN y los partidos de oposición están muertos. Eso fue lo que sacó después el gobierno. Pero un PRI con 1.700.000 votos, con todo en contra, y un PAN con los 700.000 votos, me parece que fue muy golpeado el PAN en el Estado de México, teniendo alcaldías como Huixquilucan, por ejemplo, que aseguraban 1 millón de votos. Pero de todas formas están vivos. O sea, no están así, pero también quieren dar esa imagen de que los partidos están muertos, descalificar a los partidos y ni se diga descalificar también al sistema judicial, porque es el último bastión que queda en este país de democracia y que está salvando todas las leyes mal hechas que ha hecho el gobierno, como esta ley Plan B que tenía del INE. Lo han ido parando. Y hablando con abogados aquí, colegas míos me dicen, no, pero es que la Corte Suprema todavía está en pie. Sí, pero eso es hasta que la puedan intervenir, ¿no? Y cambiar. O sea, sabemos que en Brasil la Corte Suprema logró hacer algunos cambios años cuando estaba Lula y Bolsonaro y ha ido parando ciertas cosas, pero aquí... Ya va, Francisco. En Brasil hay una dictadura jurídica en función de un solo individuo que es capaz de simple y llanamente tomar decisiones por encima de la Constitución y las leyes. Se usó mucho tiempo, lo que quiero decir, se usó mucho tiempo como un parámetro la Corte Suprema brasileña de control del Ejecutivo. O sea, ya Lula, bueno, después de que le levantó la mano a Maduro y dijo que no era un delincuente, y ahora que a Bolsonaro lo van a inhabilitar, como están inhabilitando a María Corina también. Esto es toda una tendencia, por supuesto, y eso se acabó. Los regímenes autoritarios están no solamente imponiendo un modelo jurídico que sea capaz de prácticamente coartar cualquier ley que hay, sino también inhabilitando al principal opositor en una elección, y que ellos saben que cuenta con el apoyo del grueso, de la mayoría de la gente. Es una tendencia, es una estrategia que la estamos viendo en Venezuela, la estamos viendo en Brasil y en los países en los donde jamás nos hubiésemos imaginado que ocurriera. Está pasando. Y esto es triste porque esto es un golpe directo al corazón de la democracia. Y creo que puede ser en un futuro efecto boomerang. ¿Ok? Yo creo que esto es peligroso hasta para ellos mismos, porque el día de mañana pueden ser inhabilitados.
Francisco, los inhabilitados nunca van a ser los del régimen, los del sistema. Van a ser los opositores que pretendan quitarlos del poder. Es una estrategia del Foro de Sao Paulo, de la izquierda, de querer eliminar, porque esto va en la búsqueda de un partido único y de un gobernante, en el caso de Venezuela, que se pueda reelegir hasta la muerte, porque ese fue el cambio que ellos hicieron jurídico, y en el caso de Brasil no sabemos qué va a hacer, pero ayer vimos todas las manifestaciones que habían en contra de la decisión tomada por la Corte, que es una corte de carácter dictatorial, donde el principal oponente político pues es inhabilitado por 8 años, y los chavistas se fueron de honrón y quitaron a María Corina por 15 años, es decir, terrible, o los meten en la cárcel creándoles cargos fantasmas, expedientes fantasmas, para romperles su reputación ante el conglomerado de medios que tienen estos regímenes, que destruyen la reputación de cualquiera en fracciones de segundo, porque actúan como una máquina de propaganda terrible. Y a Bolsonaro, a María Corina y a muchos otros está ocurriendo exactamente lo mismo. Yo creo que la decisión contra María Corina fue mal hecha y apresurada. Eso quiere mostrar que María Corina, con todos sus defectos, porque hay gente que les gusta, otros que no, tiene calle en Venezuela, les estaba fastidiando, molestando. La gente decían que las concentraciones en Venezuela, en la calle, eran casi esporádicas. O sea, ella no cuenta con una maquinaria grande como la de los adecos que la están dejando caminar, por ejemplo, el régimen. O sea, de verdad la gente la está apoyando y eso les dio miedo. Y este miedo hay que aprovecharlo. Yo creo que hay que ver las siguientes acciones, por supuesto, escuchar a María Corina, ver qué ordena hacer, ¿no? a sus seguidores, pero hay que apoyarla en todo porque por ahí hay una rendija, ahí se ve el miedo, ahí se ve el desespero, y si la meten presa se va a poner esto todavía peor. Así es, Carlitos. Sí, desafortunadamente aquí en mi país, en México, nuestro hogar de 130 millones de personas, desafortunadamente estos ejemplos pareciera que no se escuchan. Desde antes que llegara el actual gobierno, se nos advirtió, diferentes hermanos latinoamericanos, venezolanos, cubanos nos decían, nos enviaban mensajes. Desafortunadamente ahora pareciera que ya es tarde, porque estos mensajes, incluso decirle esto a la gente, alimenta la narrativa del presidente, el sentido de, miren, me están atacando porque yo soy bueno y le doy dinero a los pobres. Por eso la oligarquía me ataca, los adversarios, porque no quieren que yo te dé dinero a ti, pobre. Mira, quieren robar como antes, corruptos. Y desafortunadamente eso lo comparo como una infección con hongos, una infección por hongos. Es muy difícil de quitar en esta sociedad. Va a costar mucho trabajo y además pues lo que se viene. Además, ahora escuchaba con atención estos ejemplos que están ocurriendo. Aquí en México, pues en cierta forma, por lo menos al día de hoy, no hay las condiciones para que el presidente pueda reelegirse. Lo que sí hay y está ejerciendo a voluntad es designar a la persona a la que va a sucederle el poder. Estamos regresando, amigos, al México de los 70. Esto, de hecho, los 70s, los 80s, esto en verdad, o sea, yo recuerdo de muy niño que cada que llegaban estas épocas, pues era más que nada estar pendiente de las noticias, y cuando decían el nombre del candidato, ya el país daba por sentado que ese iba a ser el siguiente presidente. Cambió esto a partir del año 2000. Bueno, ahora 23, 24 años después, estamos por regresar a la etapa previa, a ese México de los años 70. Sí, como bien decía Francisco, se ha manejado de una manera brutal propaganda, en el sentido de que la oposición no existe. Por otro lado, dentro del propio oficialismo tienen su propia contienda interna, por así decirlo, con 4
ahora 6 aspirantes, 4 de Morena y otros 2, uno de Partido Verde y uno de Partido del Trabajo, que de una manera muy peyorativa el propio presidente los ha llamado las corcholatas, o sea, hasta en eso hay descaro. ¿Por qué corcholatas? Para la gente que nos escucha allá de las fronteras mexicanas, les explico. Antes de las botellas de PET, los refrescos, la Pepsi, la Coca, se vendían en botellas de vidrio que tenían en la parte superior una corcholata, un tapón de metal que tenía por dentro tenía corcho y por fuera la lata, de ahí viene el nombre, corcholata, y que había que llegar con un destapador de botellas a destaparlo, un poco como lo que traen las cervezas actualmente, la Mojo y todas las cervezas tienen en botella de vidrio, tienen una corcholata encima. Bueno, el propio presidente decidió llamarles así, y obviamente el destapador es él, con ese grado de descaro, pero no pasa absolutamente nada. Aquí se ha vendido la percepción de que si ponemos una piedra como candidato presidencial para 2024 o candidato de Morena, la piedra va a ganar. Es por lo menos lo que se ha manejado o lo que los aparatos de propaganda han distribuido. Y hace un momento Francisco mencionaba dentro de este aparato a los siervos de la nación. Les explico para los amigos que nos ven allá en las fronteras. Los siervos de la nación son un grupo de jóvenes o diversos grupos de jóvenes pagados por el gobierno que disfrazados de agentes, de servidores públicos que van a detectar a las colonias pobres, van a detectar personas con necesidad para ofrecerles los programas sociales, pues en realidad se convierten en operadores electorales. El asunto es que esta palabra, operar, aquí en México se utiliza en la clase política y en gobierno, es como si es un sinónimo de persuadir. Entonces, ¿qué hacen estas personas? Desde el día 1 van y persuaden a la gente a que el presidente es el mejor presidente que ha tenido México, que es el bueno, es el que da dinero. Obviamente esta narrativa se refuerza desde las conferencias matutinas diarias del presidente López, en las cuales absolutamente cualquier crítica que se le haga, él lo asume como combustible, lo toma como combustible para decir, me están atacando. La oligarquía, los conservadores que no quieren que yo te dé dinero a ti, pobre, mira, yo sí soy el que te da dinero y el que te entiende. Pero aquí hay varias situaciones también muy graves, porque como bien decía Francisco, se están restando otros programas, por ejemplo, las estancias infantiles para mamás solteras que tienen que trabajar, ahora tienen que dejar al niño con la abuelita o tienen que dejarlo con alguna de las tías o en algunos casos hasta solos en sus casas. De la seguridad pública ya ni hablamos, justo el día de ayer fue asesinado Hipólito Mora, un líder de un grupo llamado Autodefensas del estado de Michoacán, que tuvieron que constituir un grupo de defensa, como el nombre lo dice, de autodefensa, ante el crimen organizado, que llegó a tener una gran trascendencia política. Bueno, ayer lo asesinaron y la respuesta del presidente o el comentario del presidente es que son los remanentes de los periodos neoliberales, es decir, es culpa de Calderón, la herencia que dejó Calderón, que se está muriendo esa gente. Y lo que estamos viendo en la realidad es que la base de la pirámide, las personas más pobres de este país, 40 millones, son los que están en extrema pobreza, de ellos un porcentaje reciben estos apoyos del gobierno federal, estas dádivas, porque es 2,000 pesos, $100, en algunos casos un poquito más, $150, pues realmente una o dos veces al mes, pues no creo que sea algo con lo que la gente pueda sobrevivir. Sin embargo, se les da ese dinero en efectivo, se les quitan por otro lado medicina, servicio médico, pero al final lo que desgraciadamente en la cultura mexicana, me atrevo a decir que tristemente también pues regional, lo que ve la gente que no ha tenido la oportunidad de una educación formal, los que no han tenido esa posibilidad de educarse, ven el beneficio inmediato, ocasiona otros problemas, porque en México tenemos un problema muy fuerte de consumo de adicciones
adicciones en los jóvenes, tanto así que las campañas gubernamentales están ya tomando cartas en este asunto, en buscar a través de los medios generar campañas de concientización de los efectos que traen las drogas, pero por otro lado, a estos jóvenes que están de vaguitos, que no estudian, que trabajan, les dan dinero en efectivo. Entonces, es un sinsentido completamente. En vez de incentivar el estudio, el trabajo, el deporte, se incentiva la vagancia o se incentiva el darles dinero en efectivo en un país en el que tenemos serios problemas de adicciones. Es solamente por señalar una arista de este fenómeno que, dicho sea de paso, desde el día de hoy prácticamente hay mucha efervescencia en la política porque aunque los tiempos oficiales no han arrancado en cuanto a la competencia electoral del año 2024, todos los posibles candidatos ahorita ya están en una competencia interna. En el caso del oficialismo son 6 las personas que han sido denominados como corcholatas, lo decíamos hace un momento. Entonces, pues vamos a tener sin duda mucho que ver. Los mexicanos aún está en las manos de la clase media definir lo que puede ser los derroteros de este país, pero si las cosas van como van a este momento y sigue habiendo esa apatía, si nos gana más el clasismo de decir, ay, no quiero irme a mezclar, no quiero irme a formar con los nacos, como les llaman aquí, no quiero hacer ese esfuerzo, pues realmente ya tendremos la batalla perdida y entonces sí, lamentablemente este país tendrá los gobernantes que merece. Hay que levantarle el ánimo a los mexicanos que no quieren vivir en autoritarismo y en una revolución que destruye todo, desde la psiquis colectiva hasta la producción económica. Frank, quería pasar a la última parte del programa al tema de los inmigrantes. Aquí en Nueva York la situación está muy caótica, ya se pasó a una cifra histórica de 100,000 personas que llegan a Nueva York a buscar ayudas económicas. El gobierno está en quiebra y no es posible darle lo que ellos están pidiendo. Entre otras cosas, son solicitudes que van más allá de los ingresos que tiene la ciudad por los que pagamos los impuestos aquí. Entonces la situación está bastante caótica. En México hay muchísimos. Cada día llegan más. ¿Qué ha hecho Benemex? ¿Cómo se está manejando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador con esta crisis migratoria que ya tiene ya varios meses o años? Adelante. Yo creo que la situación de los migrantes no ha variado, siguen subiendo hacia la frontera norte con la idea de pasar a Estados Unidos. En Benemex hemos tenido más llamadas de refugio. Eso quiere decir, o sea, México, por una parte, les otorga refugio si lo piden, pero el migrante quiere ir a Estados Unidos. Entonces, se crea un problema, ¿no? Se quedan esperando a pasar y, por supuesto, tenemos un caos porque el Instituto Nacional de Migración, que es el que lleva la bandera política y la dirección política del tema migratorio en México, no tiene un plan integral de solución a esto. Hay albergues que abrieron, después los cerraron porque no lo supieron manejar. Manejar albergues es sumamente complejo, más en un país donde tenemos migración llegando, migración en tránsito y hoy en día con la inseguridad que hay también dentro del país en varias zonas tenemos desplazamientos forzados hasta de mismos mexicanos que necesitan albergues. Entonces es un caos y López Obrador no tiene una política clara. Pasó algo extraño. Pasado 29 de junio hubo un comunicado de migración que decían que había una reunión entre ONGs, académicos, la ONU, para hacer ciertas discusiones sobre un plan, ¿no? Un plan que es algo que hemos ido pidiendo, pero cuando veo que se van a reunir, empiezo a preguntar, o sea, nosotros somos una ONG,
chica en un mundo de ONGs mexicanas que trabajan en ONGs en migración y que son cientos. Y además los albergues que normalmente los llevan ONGs o los llevan mismos grupos religiosos, católicos, cristianos de distintas religiones. Y empecé a preguntar en mis chats, por lo menos de Ciudad de México, donde están la mayor cantidad de agrupaciones mexicanas, que si los invitaron a esta reunión con el Instituto Nacional de Migración, y dijeron que no. Entonces, lo que creemos es que ahora el Instituto Nacional de Migración está tratando de hacer un plan invitando no sé a qué organizaciones, pueden ser organizaciones pro gobierno o que son amigos de ellos, no sabemos dónde salen, para hacer un plan que, bueno, que se les aplaude, qué bien que se van a organizar, qué mal que no integren a todas las ONGs que trabajamos en estos temas, pero, o sea, ha sido un reclamo constante, pero la voluntad política del gobierno no está en atender el tema migrante. La voluntad política del gobierno, hay denuncias de migrantes que se les ha cambiado la nacionalidad. Yo la verdad lo he tratado de investigar para votaciones, este tipo de cosas. Yo lo he tratado de investigar, pero no he llegado, vaya, con una fuente certera, válida. O sea, hay un rumor que hay algo de esto, porque es que el gobierno no está centrado en ayudar el problema de migrantes. El gobierno está centrado, creo yo, en usar los migrantes como una presión hacia Estados Unidos como moneda de cambio de políticas a interés del gobierno y en ganar elecciones. Ahora tenemos el tema de 2024, de las elecciones de 2024 se juega el país completo, porque aquí tengo la nota, son 128 senadores en 2024, 9 gobernaturas que se van a elegir, 31 congresos locales, 1.580 ayuntamientos, 16 alcaldías y 24 juntas municipales. ¿Qué quiero decir con esto? Es una macroelección, quizás la más grande que se ha hecho en México. Y si la gente no sale a votar, yo creo que hay que hacer un trabajo. Me gustó lo que está haciendo la oposición, que en vista que el grupo del gobierno va a escoger con unas supuestas encuestas sus candidatos, la oposición va a dejar espacio libre para que cualquier persona, ciudadano mexicano, pueda votar y escoger en primarias un candidato de la oposición. Me pareció una buena jugada. Creo que todavía tenemos esperanzas, no todo está perdido. Hay que recordar que también el Estado de México, el tema de Del Mazo, que era el gobernador, que tiene una acusación muy fuerte encima por unos 100 millones de euros escondidos en Andorra. Eso pesó mucho en esa elección. Yo creo que hay esperanzas todavía que la oposición le quite las elecciones, porque hay mucho divisionismo en Morena. ¿Y por qué llego de migrantes al tema político? Bueno, porque es que si no cambia el gobierno, la política pública de migración no va a cambiar. Si tenemos este gobierno, va a seguir apoyando a Cuba, va a seguir apoyando pasó en estas semanas también que mandaron un barco petrolero a Cuba, regalado al parecer, no lo sé, pero ya está saliendo petróleo de México a Cuba. O sea, es demasiadas las coincidencias. Entonces, si no cambia este presidente, que tiene una política realmente de apatía hacia el migrante, y que tiene una amistad con Maduro y con Díaz-Canel, que lo coronó, esto no va a cambiar. Entonces necesitamos que el mexicano salga a votar, que se concientice, que se salve el país, que no tengan la mayoría en el Congreso, la gente de Morena. ¿Para qué? Para que las políticas se puedan ejecutar con responsabilidad. De lo contrario, lo que va a pasar es lo mismo que está pasando, que salimos a la calle y ves cada vez más migrantes pidiendo dinero, porque no hay un plan de ayuda a estos migrantes ordenado, y entonces el migrante termina pidiendo dinero en las calles. Y bueno, lo más que sabemos, termina la trata de blancas, los secuestros de migrantes y todos los temas que día a día vemos en los medios. Extremadamente importante lo que ha planteado Francisco. Tenemos que seguir
ampliando este tema. Queremos saludar a toda la gente que nos ha acompañado en este programa del día de hoy. Un saludo a todos nuestros seguidores desde YouTube. Por favor, suscríbanse al canal, regálenos un like y también ayúdennos para promoverlos. Igualmente a nuestros amigos de Rumble, y un agradecimiento a toda la gente de Distrito TV. Háganse del app y síganlo en sus redes sociales. Nos despedimos hasta la próxima emisión, que tiene que ser muy pronto, porque sobre México hay muchas cosas que hablar. Así es que mil gracias, Francisco, mil gracias, Carlitos Ibarra, desde México, por aportar tanta información en esta emisión del día de hoy. Hasta luego, muy buen día. Ay, hasta luego. Bueno, nos vemos y como siempre nos despedimos con el mensaje de la RAC, porque recuerden que juntos salvamos vidas. Su mirada no conoce de estadísticas. Aún así, millones de ellos padecen una cruda realidad. Su lealtad es inquebrantable, aunque no haya nadie con quien compartirla. La diferencia la haces tú. Adopta, esteriliza, colabora. Red de Apoyo Canino.